Saludos, buenas, bienvenidos a Ciencia Natux. Soy Jan, mi maestra de Ciencias de la Naturaleza, y este video será para complementar las prácticas que hicimos de los casos analizados en videos anteriores. Esta es una edición especial donde estaré recordándoles los conceptos básicos de biología, de química, para que así ustedes puedan tener una mejor comprensión de los casos donde se hable de estos conceptos. Vamos a empezar de una vez. Lo primero que quiero recordarles es lo de la célula. Recuerden que lo más pequeño que existe que tiene vida es la célula, y esta puede ser procariota o eucariota. Las células procariotas son primitivas, poco desarrolladas, no tienen núcleo celular, sino que su ADN está disperso en el citoplasma, mientras que las células eucariotas sí tienen un núcleo donde se guarda el ADN. También quiero decirte las principales partes que más suelen aparecer en pruebas nacionales. Se encuentra la membrana celular, que es esa envoltura que divide a la célula de todo su espacio exterior. También se encuentra el núcleo celular, que no es más que donde se almacena el ADN o la información genética. También se encuentran los ribosomas, que son los organelos donde se producen las proteínas en base a la lectura de la información genética del ARN. También está la mitocondria, que es donde se produce el adenosíntrifosfato o ATP, que es la molécula de donde se libera la energía celular. También está el organelo que se llama lisosoma. El lisosoma es como una bolsita que adentro tiene una sustancia, vamos a llamar, que es una sustancia tóxica, vamos a ponerle, que desbarata todo aquello en lo que entra en contacto, excepto la membrana que envuelve esa sustancia que se llama lisosoma. ¿Qué función tiene? Cuando entra una molécula muy grande a la célula, el lisosoma se la traga y con esa sustancia tóxica que tiene adentro desbarata eso y vuelve y lo suelta de una manera más simple al área celular o al citoplasma. Ahora bien, ¿qué pasa si los lisosomas, recuerda que están dentro de la célula, se rompen y esa sustancia tóxica entra en contacto con todos los demás órganos de la célula? Va a descomponer a los demás organelos. Por eso es que los lisosomas son muy conocidos por estar relacionados a la muerte de las células, porque si estos se rompen, cuando se da cierto tiempo por programación de la misma célula, entonces la va a degradar y simplemente va a morir. Otra clasificación de las células es de las eucariotas, esas que tienen núcleo, pueden ser tanto vegetales como animales. Y la diferencia es que las vegetales tienen unos orgánulos exclusivos de esa categoría, que son los cloroplastos, que es donde se realiza la fotosíntesis. También las células vegetales tienen la pared celular, compuestas de celulosa. Y hablando de plantas, es bueno que sepas que las plantas tienen diferentes conductos dentro de ellas, que son el xilema y el floema. El xilema son todos esos conductos que están, digamos, en el tallo y llegan a las hojas, que todo eso que recoge la raíz en bruto, digamos, sin procesar del suelo, que es el agua con las sales minerales, entonces el xilema, que son como tuberías, agarran ese contenido y lo suben hasta llegar a las hojas. En las hojas, que es donde está esa concentración de cloroplastos, entonces la planta procesa eso bruto y fabrica compuestos que sí son de provecho para la planta, se vuelven nutritivos. Entonces, esta sustancia ya terminada, que se llama savia elaborada, entonces es distribuida a todas las partes o todas las células que forman esa planta por medio de unos conductos diferentes que son el floema, ¿ok? Muy bien. Otro concepto que me gustaría repasarles es el de la cadena trófica. Recuerda que la cadena trófica no es más que la famosa cadena alimenticia. Todo empieza con los productores, que son las plantas, porque producen su propio alimento.
Y están los consumidores primarios que se comen a las plantas. Es decir, los consumidores primarios son herbívoros, solo comen plantas. Luego está el consumidor primario que se come al herbívoro o consumidor primario. Y el consumidor terciario se come tanto al primario como al secundario. Es decir, el consumidor terciario come tanto herbívoros como animales no herbívoros. Y también no te olvides de los descomponedores. Los descomponedores no cazan a nadie. Ellos esperan que un individuo, ya sea vegetal o animal, muera o que sus defensas estén muy, muy bajas y empiezan a descomponerlo. Otro ciclo que debes recordar es el del agua. Tienes que repasar los conceptos, son muy fáciles, pero bueno, no está de más. Evaporación es cuando un líquido se convierte en gas. La condensación es cuando un gas pasa a estado líquido. En este caso del ciclo del agua, como se vuelve de gas a formarse en gotitas de agua nuevamente. La precipitación no es más que la caída del agua hacia abajo, desde las nubes. La infiltración es cuando el agua que cae al suelo eh, se filtra por este mismo suelo y llega hasta un punto subterráneo. La escorrentía es cuando cae agua al suelo, pero en esa misma superficie va corriendo. ¿Qué pasa? El agua, si se queda estancada en un lugar en gran cantidad, se formaría un lago y en caso de que no se quede estancada, sino que por la misma fuerza de la gravedad haya una pendiente y vaya bajando, entonces mientras se junta mucha agua en una cuenca ya se forma un río. El agua suele terminar de nuevo en el mar y ahí el ciclo vuelve y empieza. Como pudiste darte cuenta, en las pruebas nacionales aparecen muchos experimentos, así que quiero repasar contigo los pasos del método científico, que es la base de todo experimento. Todo experimento inicia con una observación. Tú viste algo, te llamó la atención y quieres investigarlo. Bien, después lo observas detenidamente y surgen en tu mente posibles razones por lo que pasó eso que observaste. Cuando entonces tú generas diferentes ideas de qué pudo provocar eso, tú estás generando hipótesis, que son suposiciones, para corroborar si esas hipótesis son verdaderas o no. Entonces tú experimentas. Y aquí, ¿qué es necesario? Un experimento no es más que hacer una simulación de nuevo del fenómeno. Eh, lo mejor es que tú hagas varias repeticiones de ese fenómeno y siempre hay variables. Las variables son todas las cosas que influyen en ese fenómeno y tú como investigador vas a ir cambiando las variables para ver cómo el cambio de esa variable afecta en la otra o chequear si realmente una cosa no afecta en la otra. También puede ser una hipótesis. Entonces, durante la experimentación, tú vas a recolectar los datos de esas variables y el conjunto de todos los datos que tú anotaste no son más que los resultados del experimento. Las conclusiones ya son las interpretaciones de ese resultado. Por ejemplo, vimos diversos casos de los gases. Por ejemplo, relación de un gas y la temperatura. ¿Cuál es la variable? La temperatura es una variable y el volumen del gas es otra. Tenemos dos variables. ¿Qué hago? Empezar a cambiar. Déjame cambiar la variable de la temperatura, a ver si eso produce algún cambio en la variable del volumen. Entonces, me doy cuenta que a la temperatura 1 tengo la variable cambia X, pero en la temperatura 2 el volumen cambió a Y y en la temperatura 3 el volumen cambió a Z. Entonces, el apunte de eso son los resultados. Temperatura 1, 2 y 3, volumen X, Y y Z. Ahora, si yo vi que al aumentar la temperatura aumentó el volumen o al revés, esa interpretación que estoy haciendo
es la conclusión del experimento. Algo importante también son los estados de la materia. Recuerda que el estado sólido es cuando los átomos están muy juntos por enlaces muy fuertes, por eso no se pueden despegar y mantienen una forma fija. En el caso del estado sólido, tenemos unos átomos que tienen unos enlaces químicos más o menos, no son ni muy débiles ni muy fuertes, y esto causa que sea una sustancia bien fluida. Tenemos los gases que ya tienen sus 8 electrones en la última capa de valencia, no necesitan más, por lo tanto no le interesa pegarse a ningún otro átomo, al contrario, se alejan entre ellos, por eso salen disparados. Ahora bien, como los gases se separan uno de ellos, hay mucho espacio vacío entre ellos. Entonces, si tú le aplicas presión, tú puedes achicar ese espacio entre los átomos y puedes reducir el volumen, es decir, puedes reducir el espacio que ocupa ese gas. También ellos con el calor tienen un comportamiento interesante. Mientras más alta es la temperatura, más van a querer salir volando, digamos, más se van a extender, a expandir. Pero mientras menos temperatura, pues se condensan, por decirlo así, y se ponen más tranquilitos mientras más fría está la temperatura. Por último está el plasma, que no es más que un estado ionizado de la materia donde se liberan electrones, entonces está cargado. O sea, no tiene una carga neutra, está cargado eléctricamente. Y como te había dicho en un video anterior, el plasma, un ejemplo muy sencillo, es la llama del fuego. El sol también es plasma, los relámpagos también son plasma. Otro concepto que suele aparecer en pruebas nacionales es el pH, que no es más que potencial de hidrógeno. El pH es una medida, es una magnitud que define qué tan básica o qué tan ácida es una sustancia. Recuerda que el pH se mide de 0 a 14 y que un pH de 7 es el punto medio y representa la neutralidad. Una sustancia con pH 7 no es ni ácida ni básica. La sustancia universal neutra es el agua. Si está por debajo de 7 es porque la sustancia es ácida y si está por encima de 7 es básica. También quiero explicarte una diferencia muy simple entre grasa y aceite. La diferencia es que una grasa a temperatura ambiente es sólida, mientras que el aceite se encuentra en estado líquido. También quiero explicarte un poquito sobre las biomoléculas y sus principales funciones. Vamos a empezar con los carbohidratos. Están formados por carbono e hidrógeno, por eso se llaman carbo de carbonos, hidratos de hidrógeno. Su principal función es que son la fuente de energía de los seres vivos. También están las proteínas, que tienen muchísimas funciones en nuestro cuerpo, funciones estructurales, sirven también como hormonas. Si no me recuerdo, creo que sirven hasta de enzimas. También se encuentran en nuestra sangre, por ejemplo, la globulina, que se encuentra en los glóbulos rojos, es una proteína. Otro grupo de compuestos biológicos son el de los lípidos, conocidos vulgarmente como las grasas. Los lípidos sirven para almacenar energía. También algunos lípidos son necesarios para la creación de hormonas. Y bueno, debes de saber que los carbohidratos, ¿verdad? No los comemos, se descomponen, liberan su energía, pero si consumimos más carbohidratos de lo que el cuerpo necesita en ese momento, el cuerpo los va a guardar y los va a convertir en grasa. También están las vitaminas, la cual la mayoría de ellas debemos de consumirla de manera externa, excepto la vitamina D, que puede ser producida por nosotros mismos, ya que la podemos sintetizar al exponernos a la luz solar. Otro aspecto que me gustaría compartirles es sobre genética, ya que vimos varios casos del cuadro de Punnett. Entonces quiero repasar con ustedes varios conceptos de este tema. Me gustaría recordarles los conceptos homocigoto y heterocigoto. Homo significa igual
Entonces, es homocigoto cuando tenemos dos letras y son las dos mayúsculas o las dos minúsculas. O sea, su condición de mayúscula o minúscula es igual. Eso se llama homocigoto. Y heterocigoto, hetero significa diferente. Es cuando tú tienes unos alelos, pero uno está en mayúscula y otro está en minúscula. Ese par, mayúscula, minúscula, es heterocigoto. Ahora, ¿qué significa mayúscula y minúscula? Recuerda que los genes dominantes se representan con mayúscula y los recesivos con minúscula. Y que siempre que haya un dominante, aunque quien le acompañe sea un recesivo, el que va a expresarse en la persona visualmente es el dominante. El recesivo existe, sí, pero dentro del ADN en forma de código. Eso no llega a expresarse en la realidad aunque esté guardado ahí. Pueden haber homocigotos dominantes cuando las dos letras son mayúsculas y pueden haber homocigotos recesivos cuando las dos letras son minúsculas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Consideré estos conceptos muy básicos y que es importante recordar. Espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.